Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es lunes, comenzamos una nueva semana. Vamos a trabajar en lengua, semana número 31, con los textos argumentativos. Los propósitos de la clase es que ustedes puedan llevar adelante la lectura con diferentes propósitos de textos argumentativos y que desarrollen estrategias de lectura adecuadas a los mismos. También que puedan incrementar y estructurar su vocabulario a partir de situaciones de comprensión de textos orales y escritos y también de la producción de textos orales y escritos. ¿Cómo vamos a evaluar? Con la participación activa en la clase, con la observación del video, la realización y el envío en tiempo y forma de la tarea, la comprensión de los textos leídos y del vocabulario que empleamos en ellos, y el reconocimiento de las características de este género. La carta del lector, que pertenece a los textos argumentativos. Vamos a ver cuáles son las características de este género. Para eso vamos a escuchar, leer, la señora les va a mandar un audio y ustedes van a leer los textos de las páginas 72 y 73. Son estos dos, en los que hablamos de la carta del lector, de la estructura que tiene la carta, de los recursos de la argumentación y de las palabras que relacionan ideas, que son los conectores. Bien, como punto de partida vamos a tomar esta pregunta. ¿Es igual la carta personal a la carta del lector? No, porque en las cartas de lectores, que son textos argumentativos, una persona da un punto de vista, el suyo, acerca de determinado asunto de interés público. Los diarios y las revistas suelen tener una sección dedicada a este tipo de textos, es decir, a cartas de sus lectores. Los objetivos de las cartas del lector pueden ser opinar sobre un tema, dar a conocer al público determinada situación o hacer un pedido a las autoridades o a la comunidad. Vamos a trabajar juntos realizando las diferentes actividades que proponemos. En el cuadernillo tenemos que responder, completar un cuadro, ¿sí?, con los objetivos de cada uno de los textos leídos, la primera, la segunda y la tercera carta. Recordamos que la primera carta estaba enviada por Florencio Azurduy, un vecino de don Nicolás, que manifestaba su preocupación y su conformidad con respecto a un festival, Aires de Música, que se iba a realizar en el pueblo. La segunda carta de Antonio Flores, que era uno de los organizadores del evento, pretendía no solo responder a la carta del primer vecino, sino contarle a toda la comunidad de qué se iba a tratar el evento y aclarar ciertos puntos que le preocupaban a la gente. Y la última carta de Emma Fariña era una carta que mostraba su agradecimiento al festival, contaba lo que ella había vivido y se manifestaba muy contenta por eso. Y manifestaba también el deseo de que se vuelva a realizar otra edición de este hermoso festival. Bien, entonces, primera carta, manifestar preocupación y disconformidad con el festival. La segunda, responder a la primera, informar a la comunidad en general los detalles de la organización del evento. Y la tercera, la de Emma, agradecer a la organización y manifestar el apoyo a una nueva edición. Bien, las cartas del lector tienen una estructura, es decir, una organización, un orden, una forma. Como todos los textos argumentativos, tiene tres partes. Tesis es donde se presenta el hecho que da origen a la carta y la idea que sostiene el autor. La segunda parte, que es la más amplia, es la argumentación. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que significaba la palabra argumento? Era decir, dar razones, dar por qué. Bueno, en la argumentación se proponen las razones, los datos o las citas de autoridad que sostienen la tesis, es decir, la idea. Y por último está la conclusión. En ella suele hacerse una síntesis de lo que se expuso en la argumentación y se vuelve a enunciar, es decir, a decir la idea que sostiene el texto. Entonces,
la carta del lector, como casi todos los textos argumentativos, 3 partes: tesis, argumentación, conclusión. Tesis, la idea; argumentación, como las razones que sostienen la idea; y conclusión, una síntesis, y se vuelve a mencionar la idea fuerza de esa carta. Bien, vamos a seguir trabajando porque en las actividades propuestas había que en el libro señalar en la segunda carta, la de Antonio Flores, y en la tercera, la de Emma Fariña, estas 3 partes. Bien, la tesis siempre está al principio, ¿verdad? Entonces, esa primera parte es la tesis de la carta de Antonio. Esta parte, que es la más amplia, como ustedes pueden ver, es donde él realiza la argumentación. Y esta última es la conclusión. Ustedes la tienen que marcar en sus respectivos libros. La última carta tenemos al inicio la tesis, la parte, el cuerpo de la carta, la parte más grande es la argumentación, y el último párrafo pertenece a la conclusión. ¿Qué recursos se usan en la argumentación? ¿Sí? En las cartas de lectores suelen emplearse diferentes recursos para hacer más sólidos los argumentos y convencer al otro, porque esa es la idea, de que acepten el punto de vista del emisor. Los más frecuentes son preguntas retóricas. Las preguntas retóricas no tienen respuesta, pero sí el objetivo es intentar producir una reflexión en el lector. Por ejemplo, ¿qué sucederá si hay más visitantes que las plazas hoteleras? El segundo tipo de recursos son los ejemplos, ¿sí? Los ejemplos refuerzan los argumentos, mostrando casos particulares de lo que se está explicando. Por ejemplo, en el texto decía: esto hay que sumar los posibles destrozos que pueden sufrir los bellos rosales que rodean la fuente y la glicina de la glorieta. Ejemplos, dar casos particulares de lo que se está explicando. Y lo último, citas de autoridad. ¿En qué consisten las citas de autoridad? Incluyen las palabras de personas destacadas sobre el tema para reforzar la idea que se sostiene. Por ejemplo, como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, sin música la vida sería un error. Esto lo comentaba Antonio para argumentar que el festival era una buena idea porque la música es importante. Tenían que marcar en el texto algunos de estos recursos. Bien, en la carta de Florencio Zurduy encontramos preguntas retóricas, preguntas sin respuesta, pero que tienen como objetivo llamar a la reflexión. En el texto de Antonio Flores, una cita de autor, de autoridad. Y en la de Emma Fariña encontramos ejemplos. Bien, por último, las palabras que relacionan ideas, es decir, los conectores. En las cartas del lector, como en otros textos argumentativos, cuando se expone ideas, se tiene que conectarlas de una forma coherente. Entonces, tenemos conectores de causa, palabras que vamos a usar seguido: porque, ya que, dado que. Conectores de consecuencia, por lo tanto, entonces, y conectores de adición, además y también. Bueno, recuerden realizar las actividades que pide la seño, dar siempre el presente en el grupo, participar de la clase virtual y hacer las preguntas que necesiten cuando no entienden algo. Mandar las fotos de las actividades realizadas durante la semana, aprender con otros y sumar a un compañero y trabajar de a 2 o de a 3 siempre es importante, como lo hacíamos en la escuela. Y por último, leer y releer los textos, porque así mejoro no solo mi lectura, sino mi capacidad de comprensión. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. La atención que ustedes ponen es muy importante para mí.